Imagina que durante toda tu vida hiciste hasta lo imposible por conseguir el reconocimiento de tu propia familia. Entrenaste cada día con la esperanza de que algún día alguien valorara tu esfuerzo, pero en lugar de recibir elogios, solo encontraste burlas, desprecio y humillaciones. Y cuando finalmente pensaste que las cosas no podían ir peor, tu propio padre tomó una decisión que terminaría cambiando por completo tu destino. Todo comenzó cuando el padre de Ferda le anunció que había decidido comprometerlo con el archiduque Valdrova. Con total seriedad, le aseguró que estaba convencido de que entendía perfectamente lo que significaba aquella decisión. Para cualquier noble, recibir una noticia como esa era prácticamente una sentencia. Solo tenía dos opciones: rechazar el compromiso y ser expulsado de la familia, o aceptarlo y arruinar su vida para siempre. Sin embargo, lo que más le dolía a Ferda no era el compromiso, sino la forma en que siempre había sido tratado. En el fondo, lo único que deseaba era sentirse parte de su familia. Día tras día entrenaba sin descanso, aunque todos los sirvientes se burlaran de él, llamándolo enfermizo, inútil y asegurando que jamás tendría el talento necesario para convertirse en caballero. Nadie lo defendía. Aún así, soportó todas aquellas humillaciones en silencio y continuó esforzándose cada día. Siempre buscaba la aprobación de su padre, esperando encontrar, aunque fuera un pequeño gesto de orgullo hacia él. Su mayor deseo nunca fue alcanzar la gloria, sino ser reconocido por las personas que más apreciaba. Pero esa ilusión volvió a romperse cuando uno de sus hermanos apareció únicamente para burlarse de él y preguntarle si había perdido la cabeza al seguir entrenando. Poco después, terminó derrotado en el suelo, mientras le repetían que nunca había tenido derecho a intentar convertirse en caballero. Incluso llegaron a llamarlo un simple marginado. Ferda levantó la mirada hacia una de las ventanas de la mansión y vio a su padre observando toda la escena. Durante un instante creyó que intervendría, pero el hombre simplemente le dio la espalda y se alejó sin decir una sola palabra. En ese momento comprendió que jamás le había importado. Con el corazón completamente destrozado, reunió el valor suficiente para presentarse una última vez ante su padre. Ahí le comunicó que había decidido abandonar a la familia para siempre. Lejos de intentar detenerlo, el hombre aceptó la decisión con la misma frialdad de siempre. Esa misma noche, Ferda salió de la mansión completamente solo. Antes de marcharse, su padre todavía le advirtió que desde ese momento dejaba oficialmente de formar parte de la familia Rosanova. Aquellas palabras hicieron estallar todo el resentimiento que había acumulado durante años. Recordó que su padre siempre había sabido cuánto se esforzaba, pero nunca quiso reconocer ninguno de sus sacrificios. Consumido por la rabia, juró que jamás lo perdonaría. En ese instante, un misterioso círculo mágico rojo apareció bajo sus pies. Todas aquellas emociones despertaron un inmenso poder oculto dentro de él, y mientras prometía hacer que su padre se arrepintiera de haberlo rechazado, despertó como mago a los 18 años. Pero incluso después de obtener aquel poder, los demás aprendices continuaron burlándose de él. Decían que era demasiado viejo para convertirse en mago y se preguntaban si realmente tendría la inteligencia suficiente para comprender la magia. Ferda ignoró por completo todas aquellas provocaciones. Mientras los demás utilizaban energía interna como base de sus hechizos, él liberó una cantidad de maná tan descomunal que dejó aterrorizados a todos los presentes. El enorme círculo rojo volvió a manifestarse mientras revelaba que su magia era alimentada únicamente por el odio y su deseo de venganza. Toda aquella energía acumulada provocó una gigantesca explosión, y fue entonces cuando comprendió que mientras más odiaba a alguien, más fuerte se volvería. Gracias a ese poder, alcanzó el sexto círculo mágico y decidió regresar a la mansión Rosanova para cumplir la promesa que había hecho la noche en que fue expulsado. Primero, utilizó su magia para hacer que los sirvientes que tanto lo habían humillado terminaran destruyéndose entre ellos mismos. Después, hizo que sus dos hermanos mayores llegaran a odiarse profundamente hasta enfrentarse entre sí y arruinarse mutuamente. Finalmente se presentó ante su padre, el hombre al que más despreciaba. Ya no quedaba nada del orgulloso jefe de la familia, pues ahora solo era alguien que suplicaba desesperadamente que terminaran con su sufrimiento. Ferda lo obligó a contemplar las ruinas de la familia Rosanova, aquella misma familia que él había construido con tanto orgullo. Incapaz de soportar semejante escena, el hombre terminó perdiendo completamente la razón, y con ello todo lo relacionado con Rosanova desapareció para siempre. Sin embargo, incluso antes de consumar la venganza que había perseguido durante tantos años, Ferda descubrió que su corazón seguía sintiéndose completamente vacío. La destrucción de la familia Rosanova no puso fin a todo. Muy pronto, numerosos guerreros y personas influyentes unieron fuerzas para detener a Ferda. Lo rodearon y lo declararon el mayor enemigo de todo el continente, decididos a acabar con él antes de que siguiera aumentando su poder, pero sobrevivió una vez más. Gracias al odio que alimentaba su magia, consiguió alcanzar el octavo círculo, el nivel más alto que un ser humano podía lograr. Convertido ya en un archimago, comprendió que aún no era suficiente. Sabía que tarde o temprano aparecerían personas buscando vengarse de él, por lo que necesitaba alcanzar el noveno círculo, el reino reservado para los semidioses. Tras investigar antiguos libros de magia, finalmente encontró el último ingrediente necesario para completar su objetivo. Sin embargo, al leerlo, no podía evitar pensar que el destino estaba jugando con él. Lo que necesitaba era el corazón del dragón rojo, más precisamente el corazón de Valdrova. Cuando finalmente llegó hasta ella, la dragona comentó que el destino realmente tenía un extraño sentido del humor. Le parecía increíble que precisamente el hombre que había sido elegido para casarse con ella en el pasado hubiera regresado ahora con intención de quitarle la vida. Ferda apenas podía mantenerse en pie después del intenso combate. Escupía sangre mientras le ordenaba que dejara de resistirse y aceptara de una vez su final. Sin embargo, Val respondió con una tranquilidad completamente inesperada. Reconoció que muchas personas la llamaban una tirana, pero preguntó cuál era la razón por la que él la odiaba tanto. Explicó que siempre había vivido aislada y que nunca había comprendido por qué los humanos
humanos le guardaban tanto rencor. Aquellas palabras hicieron que Ferda estallara de rabia. Le gritó que toda la culpa era suya. Por su obsesión por encontrar un prometido, había provocado que él fuera expulsado de su propia familia. La dragona, confundida, preguntó si realmente creía que aquello era responsabilidad suya. Sin dudarlo, Ferda respondió que sí. Aseguró que el deseo de un dragón por conseguir un compañero humano había terminado arruinando toda su vida. Después de escuchar toda la historia, Val simplemente respondió que ahora comprendía lo ocurrido. Aquella reacción hizo que Ferda desconfiara, aunque decidió aprovechar el momento para recuperar parte de su maná. Poco después, la dragona levantó una de sus garras y se lanzó contra él. Ferda levantó inmediatamente una barrera mágica para protegerse, pero entonces ocurrió algo completamente inesperado. La sangre comenzó a correr, aunque no era la suya. Para su sorpresa, Val comenzó a abrirse el pecho con sus propias garras. Ferda quedó completamente horrorizado al ver aquella escena. No entendía por qué alguien que todavía podía seguir luchando estaba haciéndose semejante daño. Entonces la dragona le preguntó si su magia realmente necesitaba el corazón de un dragón. En ese instante comprendió lo que intentaba hacer. Desesperado, le gritó que se detuviera, pero ella continuó abriendo lentamente su pecho mientras él corría para impedirlo. Aquel corazón era la única oportunidad que tenía de alcanzar el noveno círculo. Sin perder tiempo, lanzó un hechizo para detenerla. El ataque impactó de lleno sobre el enorme cuerpo de la dragona, haciéndola retroceder varios pasos. Ferda observó con angustia cómo sus garras seguían presionando su pecho hasta que finalmente su gigantesco cuerpo cayó sobre el suelo. Con el corazón acelerado, buscó desesperadamente el órgano que tanto necesitaba. Entonces, un intenso brillo dorado apareció frente a sus ojos. Para su alivio, el corazón permanecía completamente intacto. Val le pidió que lo tomara. Aquello lo dejó completamente desconcertado. No entendía por qué había decidido entregarle aquello que él necesitaba para alcanzar el máximo nivel de magia. La dragona respondió que lo hacía porque comprendía que su propia existencia había sido la causa del sufrimiento que él cargó durante toda su vida. Después comenzó a recordar su propio pasado. Confesó que siempre había odiado la sangre violenta que corría por sus venas y el impulso incontrolable de destruir todo a su alrededor. También admitió que cada vez que adoptaba forma humana, solo conseguía provocar miedo entre las personas y que siempre supo que su sola presencia era suficiente para sembrar el terror. Con tristeza, reconoció que había soñado con encontrar la felicidad, pero ese deseo solo había terminado provocando el sufrimiento de muchas personas. Una lágrima descendió lentamente por el rostro de la enorme dragona. Esperaba que si todos habían sufrido por su culpa, al menos Ferda pudiera encontrar la felicidad gracias a su sacrificio. Tras decir aquellas palabras, el gigantesco cuerpo perdió toda su fuerza y cayó sin vida sobre el suelo. Ferda permaneció inmóvil. Aquella victoria, la misma que había perseguido durante tantos años, dejó un extraño vacío en su corazón. Lleno de frustración, intentó convencerse de que la dragona solo había querido confundirlo hasta el último momento. Después dejó de pensar en ello, levantó el brillante corazón de dragón y deseó usar toda su energía para alcanzar de una vez por todas el poder de un auténtico semidios. En cuanto comenzó a observar el corazón del dragón, una inmensa explosión de luz envolvió todo el lugar. Cuando Ferda volvió en sí, descubrió que el paisaje había desaparecido por completo. Ya no estaba frente al cuerpo de Valdroga, sino flotando desnudo en un inmenso vacío oscuro. Al principio, creyó que todo aquello era un simple efecto secundario de la absorción. Sin embargo, me sentía que se hundía cada vez más en aquella oscuridad infinita. Una poderosa descarga mágica golpeó directamente su mente. De inmediato, innumerables recuerdos comenzaron a invadirlo, pero no eran los suyos. Ferda comprendió completamente sorprendido que aquellas emociones pertenecían a Valdrova. Por primera vez pudo conocer todo lo que la dragona había vivido. Descubrió un sufrimiento tan antiguo y profundo que hacía parecer insignificante todo el odio que él había acumulado durante su vida. Al mismo tiempo, sintió la enorme soledad con la que ella había cargado durante tanto tiempo. Fue entonces cuando comenzó a cuestionarse todo. Se preguntó qué era exactamente lo que había perseguido durante tantos años. Convertirse en un archiduque, consumir su venganza, alcanzar el poder de un semidios. Mientras intentaba encontrar una respuesta, recordó una escena de cuando era apenas un niño, sentado solo frente a una mesa mientras dibujaba. En ese mismo momento comprendió la verdad. Lo único que siempre había querido era tener una familia que lo aceptara. Ese había sido su verdadero deseo desde el principio. Entonces recordó el rostro humano de Valdrova y no podía evitar preguntarse si ella también había compartido exactamente el mismo sueño. Aquella idea terminó destruyendo por completo todas las razones que habían guiado su vida. Comprendió que toda su búsqueda de poder y toda su venganza ya no tenían sentido. La dragona había muerto por su propia mano y aquella supuesta victoria había quedado completamente vacía. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Aún así recordó que un mago del noveno círculo podía utilizar un único hechizo definitivo, el hechizo del deseo. Aunque pensaba que era demasiado tarde para cambiar las cosas, decidió lanzarlo. En el momento en que la magia se activó, escuchó una voz que le resultaba demasiado familiar. Abrió los ojos de golpe. Al mirar a su alrededor, descubrió que estaba nuevamente en el despacho de la mansión Rosonova. Frente a él se encontraba su padre, Arenal Rosonova, llamándole la atención por haberse distraído mientras hablaban. Entonces escuchó exactamente las mismas palabras que habían marcado el inicio de su tragedia. Su padre le informó que el compromiso con el archiduque Val ya había sido decidido y que estaba seguro de que entendía perfectamente lo que significaba. Incluso volvió a advertirle que si rechazaba el compromiso, la familia Rosonova actuaría en consecuencia. Ferda dio un paso al frente y comprendió inmediatamente lo que había ocurrido. Había regresado al pasado. Sin perder un segundo, respondió con absoluta firmeza que entendía perfectamente la situación, pero esta vez tomó una decisión completamente diferente. Juró que no volvería a huir y anunció que aceptaba el compromiso con Val. La noticia dejó completamente sorprendido a Hukan, su hermano mayor, quien incluso preguntó al mayordomo si realmente había escuchado bien, pues jamás imaginó que Ferda aceptaría cambiar voluntariamente hacia su propia ruina. El sirviente le explicó que Ferda estaba preparándose para partir, después de haberse despedido de todos los criados y encerrarse en su habitación. Con una sonrisa burlona, Hukan decidió ir a visitarlo.
hacerlo. Sin embargo, al entrar de una patada en la habitación, quedó completamente desconcertado. Esperaba encontrar a su hermano llorando de miedo, pero en lugar de eso, lo vio cambiándose de ropa con absoluta tranquilidad. Ferda simplemente le preguntó si nunca había aprendido a tocar la puerta antes de entrar. Sorprendido por aquella actitud, Hukan quiso saber por qué se estaba vistiendo solo. Ferda respondió que despedió a los fervientes porque debía acostumbrarse a vivir sin depender de ellos. Aquella respuesta hizo que su hermano sospechara todavía más, así que volvió a preguntarle si realmente entendía el significado de aquel compromiso. Ferda respondió que lo sabía perfectamente. Aceptarlo significaba ser expulsado de la familia. Hukan soltó una risa y comentó que en realidad lo que le esperaba era la ruina. Después le recordó que el primer prometido de Vald había sido el tercer príncipe del imperio, un hombre admirado por su inteligencia y belleza, que incluso renunció al trono para aceptar el compromiso. Sin embargo, apenas un día después de llegar al territorio de la dragona, apareció completamente destrozado y al borde de la muerte. Luego le preguntó si realmente creía que sobreviviría a algo que ni siquiera aquel príncipe había soportado. Antes de marcharse todavía lo amenazó, asegurándole que si intentaba escapar, él mismo lo mataría antes de que Vald pudiera hacerlo. Pero lejos de intimidarse, Ferda respondió con total calma que su hermano debería preocuparse primero por controlar sus propios impulsos. Después le recordó las miradas que dirigía constantemente hacia la esposa de su hermano mayor. Aquellas palabras hicieron que Huka perdiera completamente la compostura e intentara atacarlo, pero Ferda simplemente sonrió y comentó que su rostro era demasiado valioso como para permitir que alguien lo golpeara antes de emprender un viaje tan largo. Sin darle más importancia, salió de la habitación y se dirigió hacia el carruaje. Mientras se despedía, el viejo mayordomo comenzó a llorar, asegurando que había sido un honor servirle al joven maestro durante aquellos años, pero Ferda sabía perfectamente que aquellas palabras eran falsas. Recordó que durante su infancia, aquel mismo hombre había envenenado su comida, haciéndole creer durante años que simplemente era un niño débil por naturaleza. Solo recordar aquello despertó nuevamente su desprecio. Aún así logró contenerse. Colocó una mano sobre el hombro del mayordomo, le agradeció con una sonrisa por todos sus años de servicio y le pidió que cuidara muy bien de su antigua familia mientras él estuviera lejos. Finalmente subió al carruaje, decidido a no repetir los errores de su vida anterior y después de enfrentar un futuro que esta vez ya conocía. Mientras el carruaje avanzaba hacia el territorio de Valdrova, Ferda permaneció en silencio observando el paisaje que pasaba frente a la ventana. Poco a poco se dio cuenta de que por primera vez en muchísimo tiempo su mente estaba completamente en calma. Tal vez era porque en su vida anterior ya había consumado la venganza que tanto había perseguido y ahora que el odio simplemente había desaparecido de su corazón. Mientras disfrutaba de aquella tranquilidad, reflexionó sobre la magia roja que había utilizado durante tantos años. Comprendió que aquella fuerza alimentada por el odio había actuado como una verdadera droga. Al principio le había resultado emocionante, pero conforme fue acostumbrándose a ese poder, terminó perdiendo completamente el control. Aquella magia no solo había corrompido su mente, sino también su propia alma. Cuando la locura se apoderó de él, todo le pareció emocionante y eufórico, pero ahora entendía perfectamente que no deseaba volver a vivir de aquella manera tan vacía y destructiva. Después de tanto tiempo, experimentar aquella paz resultaba sorprendentemente agradable. Finalmente el viaje llegó a su fin. El cochero anunció con evidente nerviosismo que habían llegado a su destino. Frente a ellos se levantaba un viejo letrero de madera que advertía que a partir de ese punto comenzaba el territorio del archiduque y que la entrada estaba completamente prohibida. Ferda descendió tranquilamente del carruaje y se sentó sobre su equipaje para esperar. El cochero no perdió un segundo y se marchó apresuradamente mientras le deseaba desde la distancia que lograra mantenerse con vida. Una vez solo pensó que aquello incluso era mejor, pues nadie estaría vigilando cada uno de sus movimientos. Si aparecía alguna bestia salvaje durante la espera, bastaría con utilizar algunos sencillos hechizos del cuarto círculo para defenderse. En ese momento una fuerte ráfaga de viento levantó varias hojas secas y llamó inmediatamente su atención. Ferda dirigió la mirada hacia el bosque y distinguió la silueta de una joven escondida entre la vegetación. Poco después, una muchacha vestida como sirvienta saltó entre los árboles y caminó directamente hacia él. Con total formalidad, se presentó como Ruri, la fiel sirvienta de Valdrova. Después le preguntó si él era Ferda Rosonova. El joven confirmó tranquilamente su identidad y Ruri hizo un pequeño gesto con la mano para indicarle que la siguiera, pues sería la encargada de conducirlo hasta el castillo. Mientras avanzaban por el bosque, Ferda recordó cómo los habitantes del imperio Arkham presumían constantemente el enorme poder de su nación, ignorando por completo sus propias debilidades. Muy lejos, al este del continente, existía una peligrosa tierra infestada de demonios y monstruos imposibles de controlar. Sin embargo, era precisamente Valdrova quien había logrado contener el avance de aquellas criaturas y proteger toda la frontera. Pensando en ello, no puedo evitar considerar completamente injusta la terrible reputación que la dragona tenía entre los humanos. Después de todo, era ella quien sostenía la única línea de defensa contra aquella amenaza. Mientras caminaban, varios lobos comenzaron a rodearlo entre los árboles. Ferda recordó que muchas personas aseguraban que Val estaba formando un ejército de monstruos, aunque estaba convencido de que ninguno de esos cobardes se atrevería a repetir aquellas palabras frente a la propia dragona. Al notar que él observaba con atención a las bestias, Ruri se dio la vuelta y le explicó que no debía preocuparse. Utilizó una ligera magia protectora y aseguró que mientras permaneciera a su lado, ningún monstruo los atacaría imprudentemente. Ferda entonces preguntó cuánto faltaba para llegar al castillo. La respuesta lo sorprendió. Todavía tendrían que caminar aproximadamente 2 horas. Aquello hizo que preguntara cómo había conseguido llegar hasta él tan rápido. Ruri respondió con absoluta naturalidad que si hubiera viajado sola y decidido volar, solo habría necesitado 10 segundos. En ese momento Ferda confirmó lo que ella sospechaba desde el principio. Ruri no era una sirvienta común. Se trataba de una descendiente de dragón, una criatura que ocultaba sus cuernos y su cola para convivir entre los humanos, pero que poseía una fuerza física y una magia completamente fuera de lo normal. Mientras continuaba
continuaban caminando, Ferda comentó que podrían llegar mucho antes si viajaban por el aire. Sin embargo, Rory lo miró con total indiferencia y le preguntó si acaso esperaba que ella lo cargara durante todo el trayecto. Él respondió que podía soportar perfectamente el vuelo, pero la sirvienta contestó sin rodeos que simplemente no tenía ninguna intención de llevarlo. Después de aquella respuesta, ambos continuaron el camino completamente en silencio. El trayecto resultó mucho más agotador de lo que Ferda esperaba. Incluso propuso descansar un momento, pero Rory se negó inmediatamente y le recordó que su señora ya estaba esperando su llegada. Sin otra alternativa, continuó caminando, mientras pensaba que casarse realmente estaba resultando mucho más complicado de lo que imaginaba. Tras recorrer un largo camino, finalmente llegaron frente al enorme castillo. Rory golpeó la gigantesca puerta y anunció en voz alta que el prometido de su señora acababa de llegar. Apenas escuchó aquellas palabras, Ferda sintió una presión mágica tan inmensa proveniente del interior que quedó completamente sorprendido. Era la presencia de la propia Valdrova. Rory le pidió que esperara afuera, mientras ella entraba a informar sobre su llegada. Sin embargo, Ferda respondió que prefería hablar directamente con la dueña del castillo. Aquellas palabras hicieron que la sirvienta lo fulminara con la mirada y le preguntara con evidente molestia si alguien de su posición realmente creía tener derecho a presentarse frente al archiduque. Sin añadir más, entró al castillo. Poco después regresó para transmitir la respuesta de su señora. Primero felicitó a Ferda por haber llegado hasta ese lugar, aún sabiendo lo difícil que era hacerlo. Sin embargo, enseguida aclaró que Valdrova no tenía el menor interés en continuar con un compromiso impuesto por otras personas. En otras palabras, le estaba ofreciendo marcharse. Aquella respuesta tomó a Ferda por sorpresa. En su vida anterior, habría aceptado abandonar aquel lugar sin pensarlo dos veces, pero ahora todo era diferente. Esta vez había llegado por decisión propia. Con total firmeza, declaró que no tenía intención de regresar y que deseaba continuar con el compromiso. Después preguntó si realmente no pensaba transmitir esa respuesta a su señora, aunque claramente incómoda. Rory terminó aceptando. Cuando volvió a aparecer, llevaba consigo un enorme saco repleto de monedas de oro. Lo dejó caer frente a Ferda y explicó que la duquesa reconocía el valor que había demostrado al llegar hasta ahí, por lo que le ofrecía aquella fortuna para que pudiera marcharse, comenzar una nueva vida y olvidarse de aquel compromiso. Ferda observó brevemente el oro antes de negar con la cabeza. Con absoluta tranquilidad, respondió que no le interesaban ni las riquezas ni el poder. Luego, extendió una mano y reveló cuál era el verdadero motivo por el que había viajado hasta ese lugar. Había ido únicamente para convertirse en el prometido de Valdrova. Aquellas palabras agotaron por completo la paciencia de Rory. Después de suspirar profundamente, apretó el puño con fuerza y descargó un golpe en el aire antes de señalarlo directamente. Le exigió que abandonara aquel lugar de una vez por todas. Ferda comentó entonces que aquella respuesta había sido demasiado corta para pertenecer a la duquesa. La sirvienta terminó confesando que efectivamente esas palabras eran únicamente suyas. En ese mismo instante dejó de ocultar su verdadera naturaleza. Dos enormes cuernos comenzaron a aparecer sobre su cabeza, mientras sus uñas crecían hasta convertirse en afiladas garras. Al mismo tiempo, una inmensa cola reptiliana surgió detrás de ella, junto con una poderosa aura mágica de color verde. La presión que liberó fue tan inmensa que Ferda apenas consiguió mantenerse en pie. Era el temible miedo de dragón. La fuerza de aquella presencia terminó arrojándolo al suelo, mientras Rory lo observaba con absoluto desprecio. Convencida de conocer perfectamente a los humanos, afirmó que todos eran basura consumida por la ambición. En ese momento, Ferda comprendió por qué el tercer príncipe había terminado completamente destrozado. No había sido únicamente por enfrentarse a la dragona. Primero, había tenido que superar a Rory. La sirvienta confirmó sus sospechas y explicó que el príncipe solo había buscado utilizar el matrimonio para someter a Valdrova. Según ella, era un hombre tan arrogante que creyó poder ocultar sus verdaderas intenciones. Mientras hablaba, dio un paso al frente y apoyó una de sus garras sobre el pecho de Ferda, inmovilizándolo por completo. Después le preguntó si realmente se iba a terminar igual que aquel antiguo prometido. A pesar de encontrarse en una situación tan peligrosa, Ferda simplemente sonrió. Con total sinceridad, juró que no había ninguna mentira en sus palabras. Le aseguró que nadie lo había obligado a llegar hasta ahí y que tampoco buscaba dinero, poder, ni ningún beneficio personal. Mientras pronunciaba aquellas palabras, recordó el momento en que Vald había entregado voluntariamente su propio corazón para salvar a alguien tan egoísta como él. Precisamente por eso había decidido regresar. Con absoluta determinación, prometió que esta vez permanecería a su lado. Después declaró en voz alta que había venido para convertirse en su prometido y añadió que si realmente iban a casarse, prefería hablar directamente con ella en lugar de hacerlo simplemente a través de una sirvienta. Aquellas palabras hicieron que el puño de Rory comenzara a temblar de rabia. Consideraba aquella actitud completamente irrespetuosa. Sin pensarlo dos veces, volvió a lanzarse contra él con las garras preparadas, gritándole que dejara de decir semejantes tonterías. Pero justo antes de alcanzarlo, su cuerpo se detuvo de golpe. La sirvienta retiró lentamente la mano, dio unos pasos hacia atrás y, todavía molesta, pidió permiso para soltarse unos momentos. Ferda simplemente aceptó. Rory regresó al interior del castillo y transmitió palabra por palabra todo lo que el joven acababa de decir. Después se arrodilló respetuosamente frente a la enorme silueta de la dragona que gobernaba aquel territorio. Al escuchar el informe, Valdrova, en su forma humana, mostró una expresión de auténtica sorpresa. Quiso confirmar si el joven realmente había dicho todo aquello. Movida por la curiosidad, confesó que deseaba conocer personalmente a alguien capaz de hablar con tanta determinación. Rory respondió que físicamente era muy débil y que incluso parecía agotado después de una simple caminata hasta el castillo. También comentó con evidente desagrado que era un hombre bastante lamentable y sugirió expulsarlo de inmediato. Sin embargo, la mirada de la duquesa bastó para hacerla guardar silencio. Algo avergonzada, terminó mintiendo que en realidad el muchacho era bastante apuesto. Pero esa no era la respuesta que Val esperaba escuchar. Después de suspirar, Rory confesó lo único que realmente le había llamado la atención. Explicó que como descendiente de dragón podía infundir un miedo absoluto en cualquier ser humano con solo liberar su aura. Sin embargo, Ferda no había mostrado el menor rastro de temor. Ni siquiera
después de sentir toda la presión de su poder, aquello hizo que Rory llegara a una conclusión. Si había sido capaz de soportar su presencia, seguramente podría mirar directamente a los ojos de la propia Valdrova. Al escuchar eso, la duquesa dejó escapar una ligera sonrisa. La respuesta de Rory terminó despertando el interés de Valdrova. La duquesa comentó con una sonrisa que le agradaba saber que por fin había aparecido un humano capaz de sostener la mirada sin dejarse dominar por el miedo. Lo que más le alegraba era pensar que gracias a eso finalmente podría conversar con alguien de manera completamente normal. Aquellas palabras sorprendieron incluso a la propia Rory. Le resultaba extraño que su señora deseara algo tan simple como mantener una conversación común con otra persona. Sin embargo, no cuestionó la decisión y aceptó las órdenes en silencio. Poco después, regresó hasta donde se encontraba Ferda. Con un tono mucho más serio, le informó que la duquesa había decidido continuar con el compromiso. Después le indicó que la siguiera, pues a partir de ese momento se hospedaría como invitado dentro del castillo. Al entrar en la habitación que le habían preparado, Ferda quedó gratamente sorprendido. Todo estaba impecablemente limpio y mucho mejor cuidado de lo que había imaginado. Con curiosidad preguntó quién se encargaba de mantener el castillo en esas condiciones. Rory respondió con cierto orgullo que únicamente había 2 habitantes en aquel lugar, la duquesa y ella. Además dejó claro que era la única sirvienta al servicio de Valdrova. Después se refirió a Ferda simplemente como un invitado. Aquello le pareció extraño, así que preguntó el motivo. La respuesta fue sencilla: mientras el matrimonio no se celebrara oficialmente, seguiría siendo solamente un huésped. Ferda no pudo evitar compararla con un perro guardián demasiado protector, y cambiando de tema, preguntó cuándo tendría lugar la ceremonia de compromiso. Rory explicó que sería un evento sencillo, sin grandes celebraciones, y que se llevaría a cabo dentro de un mes en la guardia de la dragona. Ferda escuchó toda la explicación con atención y aceptó tranquilamente cada detalle. Sin embargo, comenzó a pensar en todo lo que significaba aquellos 30 días. Rory no dejaba de vigilarlo con desconfianza. Cruzó los brazos y decidió imponerle una condición. Le advirtió que nadie pensaba entregarle nada fácilmente y que ese mes serviría para demostrar si realmente era digno de convertirse en el compañero de una dragona. Señalándolo directamente, le exigió que consiguiera un estatus suficiente para estar a la altura de Valdrova antes de que terminara el plazo. Ferda no esperaba escuchar semejante requisito. Con una expresión de resignación, pensó que casarse realmente estaba resultando mucho más complicado de lo que imaginaba. Después preguntó si aquella condición provenía de la propia duquesa. Rory negó con la cabeza. Confesó que había sido decisión completamente personal. Explicó que su señora era demasiado bondadosa y que tendía a perdonar con facilidad, pero que ella no estaba dispuesta a aceptar cualquier persona dentro del castillo. Por esa razón, quería comprobar con hechos que aún teniendo un cuerpo débil, Ferda poseía el potencial necesario para permanecer al lado de alguien tan importante como Valdrova. También dejó claro que si fracasaba en ese desafío, jamás lo reconocería como un compañero digno de la dragona. Ferda permaneció unos segundos en silencio antes de levantar lentamente la mirada. Lejos de molestarse, admitió la enorme lealtad de Rory. Le agradaba saber que Val tenía a alguien dispuesto a protegerla y a exigir lo mejor de cualquiera que intentara acercarse a ella, aunque al mismo tiempo no pudo evitar preguntarse por qué aquella aliada tan fiel no había estado presente durante los últimos momentos de su vida anterior. Finalmente aceptó el desafío, incluso preguntó con ironía si debía convertirse en emperador para satisfacerla. Rory respondió que no necesitaba llegar tan lejos, bastaba con mostrar un nivel de capacidad que impidiera que cualquiera pudiera menospreciarlo. Aquella respuesta hizo sonreír ligeramente a Ferda. Sabía perfectamente que aquella exigencia era mucho más difícil de lo que parecía. Aún así aceptó todas las condiciones sin mostrar la menor duda. Esa tranquilidad terminó desconcertando a Rory. No entendía por qué un simple humano podía mantenerse tan relajado frente a una prueba semejante. Molesta, le preguntó si realmente creía que los dragones eran tan fáciles de impresionar o si simplemente tenía algún problema mental. Ferda negó con calma. Después le aseguró que no debía preocuparse, porque dentro de un mes le demostraría cuál era su verdadero potencial. Rory continuó observándolo con desconfianza, incapaz de comprender de dónde provenía una confianza tan absoluta. Con la llegada de la noche, la luna llena iluminó el enorme castillo. Mientras Fernan permanecía solo en su habitación, sabía perfectamente que debía mostrar su valor, pero también era consciente de un gran problema. En ese momento no poseía ningún poder mágico. Recordó que los magos eran extremadamente escasos y que él era el único que había experimentado la cima del noveno círculo. Gracias a esos recuerdos, confiaba en que podría recuperar todo lo que había perdido si lograba volver a recorrer el mismo camino. Mientras reflexionaba, recordó que el primer círculo era el paso más importante para cualquier mago, ya que definía el rumbo que seguirían todos sus circuitos de maná. El círculo azul nacía de una mente tranquila y una meditación estable, motivo por el que la mayoría de los magos elegían ese camino. En cambio, el círculo rojo surgía del odio y las emociones más violentas. Era el mismo sendero que él había seguido en su vida anterior. Aunque ese método le permitía recuperar su poder mucho más rápido, también sabía perfectamente que terminaría conduciéndolo nuevamente hacia la locura. Por esa razón, tomó una decisión. Esta vez recorrería un camino completamente diferente. Pasó una semana dentro del castillo. Durante ese tiempo permaneció sentado en el suelo de su habitación, meditando una y otra vez con la esperanza de formar un círculo azul. Después de concentrarse durante un largo rato, una pequeña energía azul comenzó a reunirse entre sus manos. Sin embargo, apenas apareció, terminó disipándose frente a sus ojos. Ferda soltó un profundo suspiro al comprender que había vuelto a fracasar. Sabía que formar un círculo azul normalmente requería alrededor de 3 años de entrenamiento, aunque había confiado en que los recuerdos de su vida anterior le permitirían avanzar mucho más rápido. La realidad estaba demostrando que ese nuevo camino sería mucho más difícil de lo que había imaginado. A Ferda solo le quedaban 3 semanas antes de la ceremonia, pero los intentos para despertar nuevamente su magia siguen sin resultados. Mientras permanecía sentado en su habitación, Rory entró para comprobar cómo avanzaba
realizaba su preparación. Él respondió con evidente tranquilidad que seguía intentándolo, aunque la sirvienta no tardó en fijarse en la comida que tenía frente a él. Con evidente molestia comentó que desde su llegada al castillo no parecía haber cambiado absolutamente nada. Ferda continuó comiendo sin alterarse y respondió que todo terminaría saliendo bien mientras siguiera esforzándose. Aquella confianza solo consiguió irritarla todavía más. Cuando terminó de comer, admitió para sus adentros que en realidad no había logrado ningún progreso importante. Si quería recuperar su poder antes del matrimonio, tendría que encontrar un método completamente distinto. Justo en ese momento, un violento temblor sacudió todo el castillo. Las paredes vibraron con tanta fuerza que Ferda se levantó inmediatamente de su asiento. Sorprendido, preguntó qué estaba ocurriendo. Rory respondió con total naturalidad que su señora se encontraba cazando monstruos en ese mismo instante. Aquella explicación despertó la curiosidad del joven. Le resultaba extraño que alguien con el rango de gran duquesa tuviera que combatir personalmente en el frente, pero la sirvienta aclaró que Valdrova era quien protegía la frontera oriental, eliminando sin descanso a todas las criaturas que intentaban cruzarla. Ferda dirigió la mirada hacia la ventana, mientras pronunciaba lentamente el nombre de la dragona. Después tomó una decisión, se puso de pie y anunció que quería presenciar aquella batalla con sus propios ojos. Rory rechazó inmediatamente la idea. Aseguró que un ser humano común jamás podría soportar contemplar un combate de ese nivel. Incluso se burló de él, diciendo que sería mejor evitar semejante espectáculo si no quería humillarse antes de la ceremonia de compromiso. Sin embargo, Ferda apoyó la mano sobre la mesa con firmeza y negó rotundamente. Si realmente iba a convertirse en el compañero de Valdrova, consideraba que era su deber conocer la realidad que ella enfrentaba cada día. Al comprender que no lograría convencerlo, Rory dejó escapar un profundo suspiro. Finalmente desplegó sus enormes alas de dragón y sin decir una palabra más, lo sujetó para emprender el vuelo. El viaje fue tan rápido que Ferda apenas pudo distinguir el paisaje. Poco tiempo después, aterrizaron sobre un acantilado cubierto de hierba. Rory anunció que ya habían llegado. Apenas tocaron el suelo, Ferda cayó de rodillas mientras intentaba contener las náuseas. La velocidad había sido tan absurda que la sensación se parecía más a una teletransportación que a un simple vuelo. Con el estómago completamente revuelto, protestó por el trayecto, pero Rory ignoró sus quejas y le ordenó que levantara la vista. Frente a ellos se extendió un inmenso valle cubierto por una espesa niebla de color púrpura. Cuando Ferda enfocó la vista hacia el fondo del abismo, quedó completamente paralizado. Decenas de monstruos gigantescos luchaban entre sí, mientras el suelo era sacudido por constantes explosiones. Entonces apareció ella. Desde el centro del campo de batalla emergió un enorme dragón rojo envuelto en llamas. Dos monstruosas serpientes intentaron abalanzar sobre ella, rugiendo con violencia. Sin embargo, Valdrova atravesó la piel de una de las criaturas con sus garras sin el menor esfuerzo. Acto seguido, hundió los colmillos en su cuello, mientras una inmensa cantidad de fuego comenzaba a concentrarse dentro de su garganta. En apenas un instante, liberó un devastador aliento de fuego que arrasó todo cuanto encontró a su paso. La explosión iluminó por completo el valle. El intenso calor y las violentas ráfagas de viento alcanzaron incluso la cima del acantilado donde ellos observaban el combate, aunque Rory permaneció completamente inmóvil. Instantes después, la dragona lanzó un rugido capaz de estremecer toda la región. La onda de choque se expandió por el valle como si fuera una fuerza imparable. Al sentir aquella presencia, Ferda comenzó a sudar frío. Su respiración se volvió pesada y un temblor recorrió todo su cuerpo. Finalmente cayó de rodillas, mientras comprendía la aterradora magnitud del poder que poseía la mujer con la que pensaba a casarse. No era únicamente su fuerza física, la propia existencia de un dragón era suficiente para aplastar la voluntad de cualquier ser humano. Con una mano sobre el pecho, intentó recuperar el aliento, mientras Rory lo cerraba en silencio. Después le preguntó si finalmente entendía la realidad. Señaló el gigantesco dragón rojo y le recordó que aquella era la verdadera forma de la persona con la que deseaba compartir el resto de su vida. Insistió en que resultaba completamente ridículo que un simple humano pretendiera caminar al lado de una criatura tan poderosa. Al mismo tiempo, notó que la mano de Ferda seguía temblando sobre el suelo. Aquella reacción era exactamente la que esperaba. Con serenidad, explicó que la sangre de los dragones rojos estaba dominada por una naturaleza feroz, una existencia nacida para destruir todo aquello que se interpusiera en su camino. Después le preguntó si ahora comprendía el enorme peligro que implicaba convertirse en el compañero de un dragón. En el fondo, estaba convencida de que humanos y dragones jamás podrían caminar como iguales, y tarde o temprano incluso Valdrova terminaría comprendiendo que aquel compromiso no era más que una ilusión. Pero para su sorpresa, cuando Ferda levantó lentamente la cabeza, lo hizo con una sonrisa llena de admiración. Rory quedó completamente desconcertada. Esperaba encontrar miedo en el rostro del joven, pero lo único que veía era una profunda admiración. Incluso retrocedió un paso mientras se preguntaba si aquel humano simplemente estaba loco. Al caer la noche, ambos regresaron al castillo bajo la luz de la luna. Ya acostado en su habitación, Ferda recordó todo lo que había presenciado durante aquella jornada. A pesar de haberse preparado mentalmente para soportar la presencia de Valdrova, el impacto había sido mucho mayor de lo que imaginaba. Todavía sentía el cuerpo completamente agotado por el efecto del miedo del dragón y por el rugido que había sacudido todo el valle. Incluso recordó que Rory tuvo que cargarlo durante el regreso debido al estado en el que había quedado. Aún así, consideraba casi un milagro haber conservado la lucidez después de enfrentarse a semejante poder. Mientras intentaba descansar, comenzó a preguntarse por qué había insistido tanto en asistir a aquella batalla. Repasó una por una las escenas que había visto: la inmensa figura de Valdrova destrozando monstruos con sus propias garras, las llamas consumiéndolo todo, la determinación con la que protegía la frontera oriental. Entonces comprendió algo: aquella visión no solo le había provocado miedo, también había despertado una emoción completamente distinta. En el fondo deseaba seguir observándola. Comprendió que mientras todos lo consideraban un monstruo, ella permanecía aislada en la frontera, destruyendo criaturas una tras otra para proteger aquello que más apreciaba. A los ojos de Ferda, aquella determinación se parecía a la de un caballero que aceptaba cargar voluntariamente con un destino lleno de sufrimiento para proteger a los demás. Una ligera sonrisa apareció en su rostro. Pensar que alguien tan extraordinario había aceptado convertirse en su prometida le pareció
parecía algo increíble. Fue entonces cuando ocurrió. Una intensa energía roja comenzó a concentrarse alrededor de sus manos. Ferda abrió los ojos con sorpresa. Recordó inmediatamente aquella sensación. Era el círculo rojo. Desesperado, intentó contener la energía antes de que terminara formándose. Sabía perfectamente que no podía repetir los errores de su vida anterior, ni volver a dejarse consumir por el odio. Sin embargo, al observar con atención el flujo de aquel maná, descubrió algo completamente diferente. Dentro de esa energía no había rastro de resentimiento. Lo único que aparecía una y otra vez en su mente era la imagen de Valdrova luchando en el campo de batalla. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Cuanto más recordaba aquella escena, más claros se volvían sus circuitos mágicos, y lo más sorprendente era que esa emoción no nacía del odio ni del deseo de venganza. Ferda se sentó inmediatamente en posición de meditación y trató de comprender que era exactamente lo que estaba sintiendo antes de que aquella sensación desapareciera. Concentró toda su atención en esa emoción mientras comprimía lentamente el maná rojo entre sus manos. La energía comenzó a girar cada vez con mayor velocidad alrededor de su cuerpo, sin apartar la concentración ni un solo instante. Canalizó toda su voluntad con un único objetivo: crear nuevamente un circuito mágico. Después de unos instantes, finalmente lo consiguió. Al sentir la magia recorrer su cuerpo, no pudo evitar sonreír. Había despertado el círculo rojo una vez más, pero esta vez era completamente diferente al de su vida anterior. Con una expresión decidida, se prometió que jamás volvería a cometer los mismos errores. A la mañana siguiente, Ruri entró en una habitación como de costumbre. Nada más verlo, quedó completamente inmóvil. Con evidente sorpresa, le preguntó si realmente había conseguido activar sus circuitos mágicos en una sola noche. Ferda elogió inmediatamente su capacidad de percepción. La sirvienta, incapaz de creerlo, insistió en saber cómo había logrado una hazaña que normalmente requería años de entrenamiento. Con una pequeña sonrisa, respondió que simplemente no era una persona común. Después le preguntó qué opinaba de su progreso. Aunque claramente molesta por admitirlo, Ruri terminó reconociendo que había superado la prueba que ella misma le había impuesto. Sin embargo, Ferda respondió que aquello apenas era el comienzo. Todavía le quedaba un camino inmensamente largo por recorrer. Tras terminar el desayuno, dejó el mantel a un lado y preguntó si existía algún lugar dentro del territorio donde pudiera entrenar adecuadamente. Tiempo después, Ruri lo condujo hasta un amplio campo de prácticas. En el centro del terreno ya había colocado varios muñecos de paja como objetivos. Con cierto orgullo explicó que había preparado todo el lugar exactamente como él lo había solicitado. Ferda aplaudió satisfecho y elogió la eficiencia con la que había realizado todo el trabajo en tan poco tiempo. Sin embargo, Ruri seguía intrigada. No entendía por qué había pedido siempre el blanco de entrenamiento en lugar de armas o artefactos mucho más valiosos. Ferda respondió que antes de pensar en aumentar su poder, necesitaba recuperar el control absoluto sobre su maná. Aquella explicación confundió todavía más a la sirvienta. Para un dragón, controlar la energía era algo tan natural como respirar. Ferda sonrió levemente. Sabía que alguien nacido con semejante talento jamás comprendería el enorme esfuerzo que había realizado un ser humano para alcanzar ese mismo nivel. Ruri no terminaba de comprender la manera de pensar de Ferda. Para los dragones, controlar el maná era algo completamente instintivo, mientras que él hablaba de ello como si fuera la base de todo el entrenamiento. Con calma, Ferda explicó que los seres nacidos con un poder natural jamás entenderían el enorme esfuerzo que debía ser un humano para obtener la misma fuerza. Después, imitó a la serpiente a observar atentamente. Recordó que la base de todo control mágico era la estabilidad, razón por la que la mayoría de los magos seguían el camino del círculo azul. Sin embargo, él había sido despertar nuevamente el círculo rojo, lo que cambiaba por completo la forma de entrenar. En lugar de mantener la mente completamente serena, necesitaba despertar sus emociones y al mismo tiempo impedir que éstas la dominaran. Superar esa contradicción era la clave para controlar aquel poder. Mientras hablaba, recordó cuánto había sufrido en su vida anterior. En aquel entonces lo tomó un año entero extraer maná de esa corriente de emociones y otro año más condensarlo hasta formar una simple esfera mágica. Todo ese esfuerzo había sido necesario para crear por primera vez uno de sus proyectiles de maná, pero ahora la situación era completamente distinta. Gracias a la experiencia acumulada durante toda su vida anterior, podía reproducir el mismo proceso en apenas un par de minutos. Frente a la mirada atónita de Ruri, comenzó a concentrar una pequeña cantidad de energía roja sobre la palma de su mano. El maná giró lentamente hasta formar una esfera perfectamente estable. La sirvienta abrió los ojos con sorpresa. No entendía cómo alguien que acaba de despertar sus circuitos mágicos podía controlar el maná con semejante precisión desde el primer intento. Ferda simplemente ignoró su reacción. Con total naturalidad, creó 3 esferas más que comenzaron a flotar alrededor de su brazo. Después, extendió la mano hacia los muñecos de entrenamiento. Con una sola orden, los proyectiles salieron disparados a gran velocidad. Las esferas atravesaron el aire, dejando un brillante rastro rojo antes de impactar directamente contra el objetivo. La explosión destruyó por completo el muñeco de paja. Ferda observó sus propias manos y sonrió con satisfacción. Al parecer todavía no había perdido el talento que desarrolló durante su vida pasada. Mientras tanto, Ruri permanecía completamente inmóvil, analizando en silencio todo lo que acababa de presenciar. Aquella demostración era demasiado perfecta para alguien que apenas había recuperado su magia. Más tarde, la sirvienta acudió a informar personalmente a Valdrova. Tras inclinarse respetuosamente ante la duquesa, explicó que Ferda había conseguido despertar sus circuitos mágicos y dominar su maná en un tiempo prácticamente imposible. Val escuchó el informe con curiosidad. Como nunca había estudiado la magia humana, preguntó qué tan impresionante era realmente aquella hazaña. Ruri respondió sin dudar. Ferda había realizado cada ejercicio sin cometer un solo error. Precisamente por eso comenzaba a considerarlo un hombre peligroso. Aquella respuesta despertó todavía más la curiosidad de la duquesa. La sirvienta explicó que ningún ser humano podía alcanzar un nivel tan perfecto sin ocultar algo, aunque después de pensar un momento, terminó admitiendo que el joven realmente era una persona sorprendente. Val sonrió ligeramente, le pidió que no se preocupara tanto y aseguró que prefería confiar en las sinceras intenciones que Ferda había mostrado desde el primer día. Sin embargo, Ruri no pudo evitar recordar todo el daño que los humanos habían causado en su señora en el pasado. Por esa razón, juró que protegería el corazón de Valdrova de cualquier nueva decepción. Decía descubrir cuáles eran las verdaderas intenciones del prometido. Propuso ponerlo a prueba una vez
vez más. La idea llamó inmediatamente la atención de la duquesa, quien preguntó qué tenía pensado hacer. Algún tiempo después, Ferda apareció vestido con un elegante atuendo rojo, mientras un sirviente anunciaba formalmente su llegada. En el gran salón ya se encontraban reunidos todos los nobles del territorio. Muchos murmuraban entre ellos, sorprendidos por la convocatoria repentina de la gran duquesa. Algunos incluso se quejaban de tener que abandonar sus responsabilidades en plena lucha contra los monstruos. La conversación cambió cuando alguien mencionó que el futuro esposo de Valde estaba a punto de presentarse. Varios nobles reaccionaron con incredulidad. Les costaba creer que existiera alguien dispuesto a aceptar semejante compromiso. Pronto comenzaron los comentarios despectivos. Decían que solo era un joven débil incapaz siquiera de manejar una espada. Sentado en la cabecera de la mesa, un viejo conde sonrió con desprecio y aseguró que no había motivo para preocuparse. Estaba convencido de que aquel muchacho terminaría muerto mucho antes de convertirse en el esposo de la duquesa. En ese momento, las enormes puertas del salón se abrieron lentamente. Con una postura elegante y una expresión completamente serena, Ferda cruzó la entrada acompañado por Rory. Mientras avanzaba, recordó la conversación que había tenido con la sirvienta antes de asistir a aquella reunión. En ese momento, él se encontraba leyendo tranquilamente en la biblioteca y había preguntado si realmente era necesario presentarse ante todos los señores feudales. Rory le explicó que sí. También le recordó el motivo por el que Valdrova poseía el título de gran duquesa. Había obtenido aquellas tierras después de derrotar personalmente al dragón negro Godwyn. Sin embargo, como ahora dedicaba todo su tiempo a combatir a los monstruos de la frontera, la administración del territorio recaía sobre la persona que se convirtiera en su esposo. Mientras la duquesa protegía las fronteras, él tendría que gobernar las tierras en su lugar. Ferda comprendió inmediatamente que aquella reunión no era otra cosa que una prueba para medir su capacidad como futuro gobernante. Sin mostrar el menor rastro de nerviosismo, se presentó formalmente ante todos los presentes como el futuro compañero de la gran duquesa. Después levantó la mirada y sin vacilar formuló una única pregunta. Quería saber exactamente cómo deseaban ser tratados por él. Las palabras de Ferda dejaron completamente desconcertados a los nobles. Uno de ellos, incapaz de contener la molestia, comenzó a burlarse del joven. Con tono despectivo afirmó que ahora entendía perfectamente por qué había sido expulsado de su propia familia. Después señaló que no era más que un simple mago del primer círculo y exigió que mostrara respeto hacia alguien como él, un reconocido mago del cuarto círculo. Ferda permaneció completamente tranquilo. Con total naturalidad respondió que un mago del cuarto círculo era efectivamente alguien bastante competente. Aquella respuesta solo consiguió ofrecer aún más a su adversario. Apretando los dientes, le preguntó qué había querido decir exactamente con esas palabras. Después comenzó a presumir que los magos del cuarto círculo eran considerados verdaderas autoridades y que ese rango solo podía alcanzarse gracias a un talento excepcional. Convencido de que estaba siendo humillado por un simple principiante, empezó a reunir todo su poder mágico con la intención de enseñarle una lección. Ferda observó la escena sin alterar siquiera su expresión. Entonces levantó lentamente una mano y le propuso resolver el asunto de una forma mucho más sencilla. Si realmente quería comprobar la capacidad de un mago del primer círculo, ambos podían enfrentarse en un duelo. La propuesta fue aceptada inmediatamente. Poco después los dos ya se encontraban frente a frente en la arena, mientras todos los nobles observaban desde las gradas. La mayoría daba el resultado por decidido, incluso antes de que comenzara el combate. Para ellos era imposible que un mago del primer círculo pudiera derrotar a alguien del cuarto. Mientras los espectadores comentaban el desenlace que esperaban, Rory permanecía completamente en silencio, observando a Ferda. Algunos incluso comenzaron a preguntarse si el veterano mago tendría la compasión suficiente para no matar al futuro esposo de la gran duquesa. El viento recorría lentamente la enorme arena de piedra. Ferda permanecía con las manos dentro de los bolsillos, mostrando una tranquilidad que desconcertaba incluso a su propio rival. Entonces, rompió el silencio con una propuesta inesperada. Quiso saber qué hechizo pensaba utilizar. El hombre frunció el ceño, ofendido por aquella falta de respeto. Con una sonrisa llena de desprecio, respondió que el joven debía estar aterrado y por eso quería averiguar con qué ataque sería derrotado. Incluso le ofreció la oportunidad de rendirse antes de comenzar. Sin embargo, Ferda no respondió. Convencido de que el combate terminaría en un solo movimiento, el mago anunció orgullosamente que utilizaría un hechizo del cuarto círculo conocido como explosión mágica. El nombre de la técnica provocó un murmullo entre los presentes. Varios nobles comenzaron a preguntarse si Ferda lograría salir con vida después de recibir un ataque semejante, pero el joven seguía completamente sereno. Con el mismo tono tranquilo, anunció cuál sería su propio hechizo. Solo utilizaría el disparo de maná. Aquella respuesta hizo que su rival estallara en carcajadas. No podía creer que alguien pretendiera enfrentar un hechizo del cuarto círculo utilizando una técnica tan básica. Sin embargo, Ferda respondió con absoluta seguridad que no tenía la menor intención de perder. Después hizo un pequeño movimiento con los dedos, mientras comentaba que aunque solo conociera un hechizo sencillo, poseía una cantidad de conocimientos muy superior a la que cualquiera imaginaba. Aquellas palabras terminaron de hacer perder la paciencia al mago. Lleno de ira, comenzó a concentrar toda su energía. Un enorme círculo de transmutación apareció bajo sus pies, mientras el poder mágico aumentaba rápidamente. Al observarlo, Ferda comprendió inmediatamente que su rival también utilizaba un círculo rojo. La diferencia era que estaba alimentando su magia únicamente con emociones descontroladas. Sin darle tiempo para completar el hechizo, 3 proyectiles de maná rojo salieron disparados a una velocidad impresionante. El hombre abrió los ojos completamente sorprendido. Jamás imaginó que un ataque de primer círculo pudiera desplazarse con semejante rapidez. Mientras controlaba cada proyectil con una precisión absoluta, Ferda habló con tranquilidad y advirtió que el resultado del combate ya estaba decidido. Los 3 disparos atravesaron la arena y golpearon directamente el círculo mágico que su rival estaba formando. En un instante, toda la estructura comenzó a resquebrajarse. El mago observó realizado cómo su hechizo era destruido incluso antes de terminar de lanzarlo. Solo entonces comprendió la verdad. Ferda nunca había intentado alcanzarlo directamente. Desde el principio, había apuntado a los puntos más débiles del círculo de transmutación para romperlo por completo. La ruptura provocó una poderosa onda de choque que lanzó al hombre varios metros hacia atrás. Incapaz de creer lo ocurrido, comprendió que destruir un círculo mágico que
efectivo en una técnica de un nivel tan elevado que ni siquiera él podía realizarla. Mientras el polvo comenzaba a disiparse, cayó de rodillas completamente exhausto. Su maná había sido interrumpido de golpe y no le quedaban fuerzas para continuar luchando. El hombre respiraba con dificultad mientras observaba los restos del círculo mágico dispersos sobre la arena. El flujo de maná había sido interrumpido por completo y el impacto lo dejó sin fuerzas para continuar. Con una mano apoyada sobre el suelo, aceptó la realidad. Había perdido. Ferda caminó lentamente hasta quedar frente a él, sin mostrar arrogancia ni satisfacción. Le preguntó con calma si finalmente admitiría su derrota. El mago levantó la vista con lágrimas de impotencia. Durante unos segundos fue incapaz de pronunciar una sola palabra. Sin embargo, en lugar de descargar su frustración con insultos, confesó lo que realmente sentía. Reconoció que el mayor deseo de toda su vida había sido convertirse en un guerrero más fuerte. Después, inclinó la cabeza y aceptó oficialmente su derrota. Incluso aseguró que estaría dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de obtener un poder semejante. Las gradas estallaron en murmullos. Nadie podía creer que un mago del cuarto círculo hubiera sido derrotado de forma tan aplastante por alguien del primero. Algunos comenzaron a poner en duda el resultado del combate, pero Rory dio un paso al frente y lanzó una fría advertencia. Aseguró que arrancaría los ojos de cualquiera que insinuara que la victoria de Ferda no había sido completamente limpia. Aquellas palabras hicieron que el lugar volviera a quedar en silencio. El hombre derrotado extendió entonces su mano hacia Ferda. Con una enorme sonrisa, reconoció la superioridad del joven y celebró que el ejército del este fuera a quedar en manos de alguien con semejante talento. También comentó que después de todo, haber sido desterrado de la capital había terminado convirtiéndose en una bendición. Aquella frase llamó inmediatamente la atención de Ferda. Le preguntó cuál era su nombre. El hombre respondió que se llamaba Thessalos Walter. Al escuchar ese nombre, Ferda sintió que un antiguo recuerdo regresaba con fuerza. Por fin lo había recordado. Frente a él no se encontraba un desconocido. En su día anterior, aquel hombre había sido una figura muy importante. Con una mirada profunda murmuró que en otro tiempo, Thessalos había sido su gran benefactor. El mago frunció el ceño incapaz de comprender aquellas extrañas palabras. Antes de que pudiera responder, Ferda levantó lentamente una mano y apoyó la punta de su dedo sobre el centro de su frente. Con una expresión completamente seria, pronunció en voz baja la orden de disparar. El impacto del disparo de maná explotó de quemarropa. La fuerza del hechizo lanzó violentamente a Thessalos varios metros hacia atrás. Los nobles quedaron completamente paralizados. Nadie esperaba que Ferda atacara nuevamente después de que el duelo ya había terminado. Cuando el cuerpo cayó sobre la arena, permaneció completamente inmóvil. Ferda lo observó en silencio. No había alegría en su rostro, solo una fría determinación. En su interior sabía perfectamente por qué había tomado esa decisión. Si dejaba vivir a aquel hombre, en el futuro terminaría provocando un inmenso sufrimiento a Valdrova y no estaba dispuesto a permitir que eso ocurriera otra vez. Sin dedicarle una segunda mirada, comenzó a alejarse del cuerpo. El silencio que invadió la arena resultaba mucho más aterrador que cualquier grito. Todos los nobles observaban a Ferda con auténtico miedo. Acababan de presenciar como un joven asesinaba a un señor feudal delante de todos. Algunos murmuraban que el combate ya había terminado y aquello no podía considerarse un acto honorable. Sin embargo, ninguno tuvo el valor de enfrentarlo. Ferda se volvió lentamente hacia ellos. Con una ligera sonrisa preguntó por qué todos parecían tan tensos. Después afirmó que Thessalos merecía aquel final. Mantenerlo con vida solo habría traído desgracia para la gran duquesa. El viejo conde no pudo ocultar su sorpresa. Preguntó cómo podía afirmar algo semejante si acababa de conocer al hombre ese mismo día. Ferda respondió con tranquilidad. Explicó que Valdrova luchaba cada día para proteger a los seres humanos, incluso siendo un dragón. Todo cuanto hacía nacía del deseo de que las personas pudieran vivir en paz. Las acciones que Thessalos cometería en el futuro iban completamente en contra de esa voluntad. Naturalmente no podía demostrarlo todavía. Aquellos acontecimientos aún no habían ocurrido. Los nobles intercambiaron miradas confundidas. Para ellos el joven no era más que un loco que había ejecutado a un hombre por un crimen que todavía no existía. Ferda simplemente dejó claro que la opinión de los demás le resultaba indiferente. Algún tiempo después, un carruaje avanzaba rápidamente por un camino de tierra, mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte. Dentro del vehículo, Ferda se sujetaba la cabeza con evidente dolor. Todo le daba vueltas. El uso tan preciso del disparo de maná había agotado casi por completo sus reservas mágicas. Como si eso no fuera suficiente, el constante movimiento del carruaje solo empeoraba las náuseas. Mientras él sufría en silencio, Rory lo observó con una sonrisa burlona. Comentó irónicamente que había sido una idea brillante asesinar al señor más leal a la gran duquesa el mismo día en que ambos se conocieron. Ferda giró la cabeza hacia ella. Sorprendido, preguntó si realmente estaba hablando de Thessalos. La sirvienta respondió que sí. Aunque su personalidad dejara mucho que desear, aquel hombre había servido fielmente a su señora durante mucho tiempo. Aquella respuesta hizo que Ferda guardara silencio durante unos instantes. Entonces preguntó si en realidad Thessalos había sido un gobernante justo. Rory respondió que era una persona a medias. Tenía comportamientos honestos, pero también era corrupto. Aún así, seguía siendo mucho mejor que la mayoría de los demás nobles del territorio. Ferda cerró lentamente los ojos. Con absoluta seguridad, aseguró que el compromiso con la gran duquesa seguiría adelante. Después, afirmó que la muerte de Thessalos tenía una razón completamente válida. Mientras el carruaje continuaba avanzando, Ferda se recostó sobre el asiento e intentó ordenar sus recuerdos. Su mirada terminó posándose sobre el saco donde Rory había guardado la cabeza de Thessalos. Aquel macabro equipaje tenía un propósito. En su vida anterior recordaba perfectamente que por esas mismas fechas, el noble estaba ocultando un crimen imposible de justificar. Si su memoria no fallaba, la prueba seguía ahí. Poco después el carruaje llegó al castillo del difunto señor feudal. El mayordomo principal salió inmediatamente a recibir a los enviados de la gran duquesa e hizo una respetuosa reverencia. Con total tranquilidad, informó que su señor no se encontraba en la residencia. Ferda respondió con absoluta naturalidad que ya no regresaría, simplemente estaba muerto. Antes de que el hombre pudiera comprender aquellas palabras, Rory lanzó el pesado saco directamente hacia él. Le pidió que lo sostuviera un momento. Confundido, el mayordomo abrió lentamente la bolsa. Apenas vio su contenido, el color desapareció de su rostro. Dentro estaba la cabeza de Thessalos.
El hombre retrocedió aterrorizado, mientras apenas podía creer lo que tenía frente a sus ojos. Sin mostrar la menor compasión, Rory ordenó que aquella cabeza fuera colgada en la entrada principal del castillo para que todos supieran cuál había sido el destino de su antiguo señor. Mientras el personal seguía completamente paralizado por el horror, Ferda y Rory comenzaron a registrar la habitación privada del noble. La sirvienta explicó que necesitaban encontrar pruebas de corrupción que justificaran oficialmente su ejecución. Ferda sonrió ligeramente y le recordó que ella misma había colaborado llevándose la cabeza del cadáver. Rory respondió amenazando con cancelar el compromiso y devolver la cabeza a su sitio. Sin embargo, la discusión terminó cuando Ferda encontró algo extraño bajo la cama. Comenzó a recorrer cuidadosamente el suelo de madera con las manos buscando algún mecanismo oculto. Pasaban los minutos y seguía sin encontrar nada. Cansada de esperar, Rory se acercó con una expresión impaciente. Le ordenó apartarse. Después cerró el puño y descargó un golpe monstruoso contra el suelo. La madera explotó en miles de pedazos. Cuando el polvo comenzó a disiparse, un enorme agujero dejaba al descubierto una escalera de piedra que descendía hasta las profundidades del castillo. Rory se sacudió el polvo de la ropa y comentó con total naturalidad que el pasadizo ya estaba abierto. Ambos comenzaron a bajar. Conforme descendían, el aire se volvía cada vez más frío. Un insoportable olor a sangre y carne podrida invadió todo el lugar. Al llegar al final de la escalera, descubrieron un laboratorio secreto. Había mesas repletas de instrumentos quirúrgicos, cadáveres de monstruos mezclados con cuerpos humanos y restos de innumerables experimentos. Ferda observó la escena con el rostro completamente serio. Entre los cuerpos distinguió incluso al soldado del territorio que había sido utilizado para un grotesco experimento, donde órganos de monstruos eran implantados en humanos. Todo aquello era obra de Tésalos. Además de noble, había sido un nigromante seguidor del rey demonio que practicaba magia prohibida. La ira de Rory estalló al contemplar semejante atrocidad. Comprendió inmediatamente que aquel hombre prácticamente había buscado su propia muerte. Aunque seguía desconfiando de los humanos, admitió que la ejecución de Tésalos estaba completamente justificada. Sin embargo, todavía quedaba una duda. Miró fijamente a Ferda y quiso saber cómo había descubierto la existencia de un lugar tan secreto. El joven no respondió. En lugar de eso, comenzó a revisar los documentos desplegados por el laboratorio. Después de unos instantes, encontró exactamente lo que buscaba. Era el manuscrito donde Tésalos había reunido toda su investigación. En aquellas páginas se describía un método para lograr un cultivo infinito de maná. Según la nota, los monstruos generaban energía mágica de manera constante dentro de sus cuerpos. Aunque aquella energía normalmente era impura e inutilizable, el autor creía que si lograba reproducir artificialmente esa capacidad, sería posible producir maná puro de forma ilimitada y superar por completo los límites impuestos por los círculos mágicos. Ferda conocía muy bien aquella investigación. En su vida anterior, Tésalos había planeado utilizar ese descubrimiento para crear un ejército de muertos vivientes, vengarse de los nobles que lo desterraron y convertirse en archimago. Y después de derrotarlo, aquel mismo conocimiento terminó cayendo en manos de Ferda. Recordó perfectamente que gracias a esa técnica había acelerado enormemente su crecimiento como mago. También sabía que si volvía a utilizarla, alcanzaría el octavo círculo mucho antes. Rory observó los documentos y comentó con ironía que cualquier humano aprovecharía aquella oportunidad para hacerse más fuerte. Nadie descubriría jamás el robo de aquellos manuscritos. Pero Ferda tomó una decisión completamente distinta. Extendió los documentos a la sirvienta y le pidió que lo destruyera absolutamente todo. Rory abrió los ojos con sorpresa. No podía comprender cómo un mago era capaz de renunciar voluntariamente a un conocimiento tan valioso. Ferda respondió con serenidad. Admitió que aquella investigación podía revolucionar por completo el mundo de la magia. Sin embargo, también sabía cuál era el precio de utilizarla. Toda esa técnica estaba impregnada por el odio y la obsesión de Tésalos. Si aceptaba ese poder, terminaría recorriendo exactamente el mismo camino que siguió durante toda su vida pasada, y esta vez no estaba dispuesto a repetir ese horror. Prefería destruir aquella investigación desde la raíz antes de permitir que algún día provocara sufrimiento a Valdrova. Mirando directamente a Rory, le pidió que quemara cada uno de aquellos documentos. La sirvienta permaneció unos segundos en silencio. Finalmente sintió. Intensas llamas azules brotaron de su mano y envolvieron inmediatamente todos los manuscritos. El fuego se propagó por el laboratorio, reduciendo a ceniza los experimentos, los cadáveres y toda la investigación prohibida. Mientras aceleraba las llamas consumiendo todo, Ferda recordó con amargura la persona que había sido en el pasado. Durante años solo pudo sobrevivir alimentando constantemente el odio que llevaba en su interior. Ahora, por primera vez, sentía que realmente estaba dejando atrás aquella vida. Rory contempló al joven en silencio. Seguía pareciéndole una persona impredecible e incluso un poco perturbadora, pero sin darse cuenta comenzaba a cambiar lentamente la opinión que tenía sobre él. Después soltó un pequeño suspiro y comentó que ya era hora de abandonar aquel sótano. No sería apropiado presentarse cubierto de sangre justo antes de la gran ceremonia de compromiso con la gran duquesa. Al escuchar esas palabras, Ferda sonrió con evidente entusiasmo. La ceremonia estaba cada vez más cerca. Bueno, es momento de terminar con el resumen. Aunque tranquilos, luego de esto suceden muchas cosas, pero si quieren que traiga la siguiente parte, este video deberá llegar a los 5000 likes y 1000 comentarios con la frase príncipe. O pueden seguirme en Insta, donde la meta serán los 6000 seguidores. Eso es todo por mi parte, y sin más, sayonara.